Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero darte una definición más clara de quién es una persona despierta. Esta palabra se ha vuelto tan común que su significado original se ha perdido un poco. De hecho, una persona despierta es una persona que ha realizado plenamente su origen divino y toda la naturaleza ilusoria del mundo tridimensional en el que todavía se ve obligado a residir. Una persona así comienza a ver la verdadera esencia de los acontecimientos actuales, tanto en su propia vida como en el planeta en su conjunto, y en primer lugar, se da cuenta de su relación de causa y efecto. Se convierte verdaderamente en un observador externo, capaz de ir más allá del mundo tridimensional con su conciencia, y evaluar todo lo que sucede, ya no basándose en intereses momentáneos, sino desde el punto de vista de la conveniencia divina, aunque parezca cruel e ilógico. Una persona ordinaria. Pero posteriormente, toda persona que se opone al sistema en una u otra de sus manifestaciones, comenzó a ser llamada despertada. Por supuesto, esto ya es maravilloso, ya que cuanta más gente vea los monstruosos planes de la élite gobernante, más pronto quedarán expuestos sus crímenes. Y, sin embargo, a esas personas no se les puede llamar despertadas, ya que están internamente sintonizadas con la lucha y la dura oposición a las autoridades, que invariablemente se basan en energías como la venganza, la agresión, la hostilidad, la condena, que transmiten vibraciones de los mismos tres, mundo dimensional. Estas personas pueden describirse como realizadas, lo cual es solo el primer paso hacia el despertar. Luego todo depende de las cualidades individuales de la persona misma, de la edad y pureza de su alma, de su deseo de conocimiento espiritual, de su sensibilidad energética, y muchas otras características inmateriales de su personalidad. Por lo tanto, queridos míos, deben comprender claramente que solo aquellas almas despiertas cuyas vibraciones han alcanzado el nivel de al menos la cuarta dimensión, son capaces de acelerar la transición de tu planeta a la quinta dimensión. Estas personas, habiendo alejado su conciencia de las densas energías del mundo tridimensional, emergieron a otro mundo, y no regresarán a la tercera dimensión, cuya experiencia ya han superado con éxito. Ahora mucho depende de qué tan rápido las almas humanas puras de la categoría de realidad realizada puedan pasar al grupo de los despiertos, expandiendo los horizontes de su conocimiento del mundo, y realizando sus capacidades ilimitadas como seres divinos. El despertar espiritual de estas personas ayudará a elevar sus vibraciones y, por lo tanto, les permitirá unirse a las filas de los verdaderos despiertos, y tú puedes ayudarlos con esto, de lo que ya se ha hablado mucho en mis mensajes. Recuerda que el camino hacia el despertar espiritual es único para cada individuo. Algunos pueden encontrarlo a través de la meditación, otros a través de la práctica de la bondad y la compasión, y algunos mediante la búsqueda del conocimiento profundo. No hay un único camino correcto, y cada uno debe seguir su propio viaje interno, para alcanzar la plena realización de su ser divino. Además, es importante rodearse de energía positiva y evitar la influencia de aquellas vibraciones bajas que pueden interferir con el proceso de despertar. La práctica diaria de la gratitud, la aceptación y el amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás puede facilitar este proceso. Finalmente, quiero recordarles que cada acto de amor
cada pensamiento positivo y cada acción compasiva contribuyen al despertar colectivo de la humanidad. Así que sigue adelante con fe y determinación, sabiendo que tu viaje espiritual no solo te beneficia a ti, sino también a todos los seres en este planeta. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu despertar en el planeta Tierra. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Continuando con mi mensaje anterior, hoy quiero detenerme en otro grupo de personas que aún no pueden clasificarse ni como despiertos, ni como un grupo de aquellos que han realizado la realidad. Estas son las personas que, gracias a la información ampliamente difundida en Internet, ya conocen bien no solo el estado profundo y sus representantes en el poder, sino también la transición de la Tierra a la quinta dimensión. Incluso son capaces de comprender cómo se relacionan estos conocimientos entre sí. Que los globalistas tienen tanta prisa por implementar sus planes precisamente porque las vibraciones de la Tierra aumentan constantemente. Pero lo que todavía no son capaces de comprender es su papel en este proceso, porque se consideran personas pequeñas, incapaces de cambiar nada. De ellos se pueden escuchar frases como todavía no podemos hacer nada, nada depende de nosotros, todo se decide arriba, y muchas otras, que en realidad no son nada inofensivas. Después de todo, al pronunciar tales frases, estas personas expresan su firme intención de no interferir en los procesos que tienen lugar en el mundo, lo que significa, aunque sea inconscientemente, que son la piedra del molino de los globalistas. El problema ni siquiera es que no participen en protestas en el plano físico, sino que ralentizan energéticamente, emocional y mentalmente el proceso de ascensión de la Tierra. Cuanta más gente expresa de esta manera su sumisión a los planes criminales de los Draco, más tiempo mantienen cautiva la conciencia colectiva de la humanidad en los programas del mundo tridimensional, los principales de los cuales son la psicología esclavista y la admiración por la autoridad. Por lo tanto, incluso plenamente conscientes del futuro monstruoso que les preparan los globalistas, que están implementando rápidamente su programa, para esclavizar a la humanidad y condenando este programa, dan sin embargo su consentimiento, reconociendo la fuerza de la élite gobernante y su propia impotencia. ¿Por qué les sucede esto a esas personas? En primer lugar, porque no se sienten parte del Creador, para ellos es más una metáfora que una realidad, algo sublime e inalcanzable. Para que tal comprensión entre en la carne y la sangre de una persona material, necesita evidencia y ejemplos específicos. Solo él mismo puede recibirlos, desarrollando en sí mismo un sentimiento energético, pero, lo más importante, viviendo de acuerdo con las leyes del universo, que permiten a una persona prácticamente conocerse a sí misma, como un ser de orden superior. Solo así podrá rastrear, utilizando ejemplos de su propia vida, así como de las vidas de las personas que lo rodean e incluso de países enteros, las relaciones de causa y efecto de todos los éxitos y fracasos, alegrías y desgracias, victorias y derrotas, y mucho más en lo que consiste la vida en el mundo tridimensional. Son precisamente aquellas personas que se han dado cuenta de la realidad, pero que aún no se han unido a los verdaderamente despiertos, las que pueden caracterizarse como potencialmente preparadas para la transición. A medida que este grupo de personas, creyendo en su fuerza, exprese una clara intención de vivir en la nueva tierra de la quinta dimensión, y todas sus aspiraciones internas se encaminen precisamente hacia eso,
todo en su planeta comenzará a cambiar, sometiéndose a el libre albedrío de la parte despierta de la humanidad. Mantengan un registro de esas personas, queridos. Ayúdalos a ser más fuertes espiritualmente para que puedan unirse a tus filas lo antes posible, inclinando así la escala hacia la luz. Ahora, reflexionemos sobre la importancia de la conciencia colectiva en este proceso de transformación. Es esencial comprender que cada pensamiento, cada acción, cada emoción contribuye al campo energético de la Tierra y, por ende, a su ascensión hacia la quinta dimensión. Cada individuo, sin importar su percepción actual de su papel en este proceso, tiene un impacto significativo en la realidad que estamos co-creando. Que nuestra luz interior brille con intensidad, iluminando el camino para aquellos que aún están despertando a su verdadero potencial. Que cada pensamiento de amor, cada palabra de bondad, y cada acción de compasión contribuya a la creación de un mundo más hermoso y justo para todos los seres vivos. Te bendigo y te amo inmensamente por tu participación en este momento de transición. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.